Buen día. Hoy les hablaremos sobre las decisiones en época de pre y pospandemia del COVID-19, caso de estudio Avianca. Mi grupo está conformado por Diana Eunice Molano, Jonathan Felipe Cuevas, Carlos Felipe Cristancho y quien les habla, Erika Alejandra Castro. Iniciaremos por un contexto. Avianca nació en 1919 como Scanda, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo en Barranquilla. Sus dueños son empresas y son Kingsland Holding, United Airlines y Elliott Management. Su primer vuelo nacional fue realizado el día 19 y 20 de octubre de 1920 y el trayecto fue de la ciudad de Barranquilla a la ciudad de Girardot. Su primer vuelo internacional fue realizado el 12 de junio de 1928 y el trayecto fue de Barranquilla a Guayaquil, Ecuador. Para el año 2005 realizaron una serie de alianzas con SAM y Helicol y se registran como Aerovías del Continente Americano S.A. Posteriormente, para el año 2009 se formaliza una alianza con TACA. Esto permite que Avianca se vuelva una de las aerolíneas más innovadoras. Tiene una flota aproximada de 189 aviones, más de 19.000 colaboradores, movilizan más de 29 millones de pasajeros en 108 destinos en 26 países en América y Europa. Además de ello, cuentan con una amplia gama de servicios, los cuales buscan mejorar las experiencias en sus usuarios. Entre algunos de ellos encontramos mascotas a bordo, Avianca Lounge, que es un espacio VIP donde se ofrecen servicios de comida, servicios de venta a bordo, asistencia a viajes en cobertura médica global 24/7, acompañante médico con Medical Travel Companions, que son médicos, enfermeras y paramédicos para todo el trayecto del viaje. El comparativo de los estados financieros pre y post pandemia nos permiten hacer una estimación del comportamiento financiero de Avianca durante la crisis del COVID-19 que se dio en el 2020. Pero nosotros vamos a hacer la presentación previa, es decir, desde el 2019 y su comportamiento 2 años después, esos basados en los datos que se fueron entregados a las supersociedades. En el 2019, el total de los activos que tenía Avianca superaban los 17.4 billones de pesos, en los cuales tenía un crecimiento impresionante, pero también el total de los pasivos y sus responsabilidades financieras superaban los 15 billones de pesos. Esto tenía un repunte con respecto al año 2018, pero en el año 2020, que fue el momento más álgido de este estudio, podemos encontrar que el total de los activos que recibió superaban los 18 billones de pesos. En ese mismo punto se encontraba que todo el capital que ellos estaban recibiendo como sus activos también correspondían al total de los pasivos que estaban recibiendo, ya que estos valores correspondían a las deudas que estaban teniendo con el gobierno a cargo en ese momento, ya que recibieron más de $1.000 millones apoyados por el gobierno nacional para que no se declararan en quiebra y suspendieran definitivamente las actividades Avianca. En ese momento, el total del capital que estaba generando, más los otros subsidios y los apoyos que habían logrado percibir durante el primer trimestre, fueron suficientes para comenzar a sobrevivir y a mantener la entidad funcionando. A finales del mes de septiembre de ese año, lograron comenzar a tener una actividad normalizada bajo los estándares de las medidas sanitarias que se estaban dando a nivel nacional e internacional, reactivando sus actividades a normalidad. Sin embargo, en el año 2021, según los reportes que se estaban entregando, encontramos que tenían un capital y unos activos que apenas superaban los 17 billones de pesos, pero sus pasivos estaban cerca de los 18. Eso debido a que ya comenzaban a tener que responder por las responsabilidades financieras que tenían no solamente con el gobierno, sino también con sus competencias en indemnizaciones. También tendrían que responder por la pérdida y las responsabilidades que tenían con los empleados que tuvieron que dejar salir en el año anterior y a su vez también con las restricciones que se estaban dando por el COVID. Finalmente, en el año 2022 podemos encontrar una disminución significativa de los activos que apenas llegaban a los 11 billones de pesos. Sin embargo, también podemos encontrar un comportamiento de los pasivos que estaban llegando a ese monto, lo que
permite predecir o identificar que la venta de los activos que tenía Avianca en el año 2021 fueron utilizados para saldar parte de las deudas y de los pasivos que tenían en ese momento, llegando a pasar, como vemos en la gráfica, de los 18 billones de pesos relativos que teníamos ahí en el 2021 a los 11 billones. Si nosotros vemos en la siguiente gráfica, podemos ver una correlación entre los ingresos operacionales y las ganancias o pérdidas que ha tenido esta entidad, y podemos encontrar que a pesar de que las pérdidas que tenía Avianca desde el año 2019 han venido recuperándose y llegando a un punto de equilibrio, también podemos encontrar un repunte y un incremento en los ingresos operacionales que está teniendo en este momento la entidad. Y algunos expertos economistas predicen que en el año 2023, cuando se entreguen los reportes, puede que se encuentren con que las pérdidas que estaban generando el funcionamiento de la empresa sean cero o cercanas a cero, y que se puedan estabilizar los valores de los ingresos operacionales, dejando las ganancias libres a las responsabilidades, permitiendo saldar los pasivos que tienen todavía y llegando todavía a un punto inverso a lo que nosotros presentamos en la anterior gráfica. Muchas gracias. Decisiones gerenciales tomadas ante la crisis del COVID-19. Vamos a hacer énfasis en 5 puntos. El primer punto, la suspensión de operaciones internacionales. Debido a las medidas que tomaron los diferentes gobiernos a nivel mundial con el fin de evitar la propagación del COVID-19, la empresa Avianca tuvo que suspender las operaciones de vuelo, dejando 132 aviones en tierra y nada más pudo utilizar 10 aviones para cubrir las rutas nacionales. El segundo punto, las medidas laborales y sociales. Pues debido ante la crisis, tuvieron que hacerle propuestas a diferentes empleados que debían salir con vacaciones no remuneradas, pero frente a esta situación, Avianca continuaba pagando las prestaciones sociales y les aseguraba que una vez terminada la situación, pues les garantizaba volver al trabajo. Asimismo, algunas de las tripulaciones que cubrían las rutas, podrían ser nacionales o internacionales, pues no se les iba a pagar el 100% de su salario, sino que se les iba a pagar un 50% de su salario. Fue otra de las estrategias o medidas que tomaron frente a la crisis 19. El tercer punto, negociaciones y suspensiones contractuales. Algunos de los empleados, aproximadamente de los 21.000 empleados que en ese entonces contaba Avianca, no se acogieron a ninguna de estas situaciones que la empresa les planteaba, y pues de una u otra manera se les tuvo que haber suspendido el contrato por un término indefinido hasta que la empresa pues pudiera salir de esta situación. Asimismo, pues les tocó efectuar diferentes negociaciones con los proveedores y aliados, pues para poder subsanar esta situación y pues que la empresa inicialmente no entrara en bancarrota. Como cuarto punto tenemos el impacto financiero, que fue la crisis económica donde en el 2020 Avianca se acoge al capítulo número 11 de la ley de bancarrota de los Estados Unidos, donde en pocas palabras la aerolínea pone su marca, el patrimonio y las rutas comerciales como garantías ante un juez, con el único propósito de que éste les permita continuar con su operación y aplazar las deudas, con el propósito de que Avianca pueda superar esta crisis y posterior pues ponerse al día con sus obligaciones. Y como quinto punto, la flexibilidad en la reserva y protocolos sanitarios. Es así como pues ante la grave situación y la desconfianza de cada uno de los usuarios que emplean en la aerolínea, pues Avianca tiene que también acogerse a los protocolos de los gobiernos y implementar el uso de los tapabocas, el distanciamiento social, lavado de manos en cada uno de los vuelos, pues con el propósito de generar mayor confianza y que los usuarios vuelvan o volvieran a reutilizar la aerolínea. Avianca en este año en curso ha tenido cuatro fundamentos, lo cual fue la flota aérea, los recursos humanos, la responsabilidad social ambiental y el posicionamiento económico. En la compra de flota aérea propuesta en el plan de expansión de la corporación desde el 29 de octubre hasta el 24 de marzo del 2024,
es para poder reducir por pasajero el 25% de la huella de carbono por pasajero en la compra de estos nuevos aviones. El tema de los recursos humanos frente a la integración fallida entre Viva Air y Avianca, más o menos 1.200 personas se quedaron sin trabajo, lo cual Avianca rescató a esas 1.200 personas para contratarlas con la organización y suplir los diferentes destinos y rutas nuevas que va a tener la aerolínea a nivel nacional e internacional. El posicionamiento económico que ha tenido Avianca el año pasado ha sido de recuperación para poder solventar las pérdidas que tuvieron en el tema del COVID-19. En las conclusiones del estudio de caso, podemos ver que las decisiones gerenciales que tomó la organización con la suspensión de operaciones internacionales y la medida de reducción de costos hizo que Avianca pudiera soportar los recursos para poderle pagar a sus empleados y poderlos mantener en esos 2 años que estuvo la pandemia COVID-19. A pesar de las pérdidas que se tuvo, Avianca en este año se ha preocupado por un plan de recuperación, lo cual pues augura un buen futuro para poder posicionar la marca como una de las aerolíneas más importantes a nivel nacional, como se mantenía antes del COVID. Y en el año 2023, que es el año que estamos finalizando, es una empresa que está muy comprometida a nivel socioambiental y con el talento humano, con programas como la Escuela de Aviación para la proyección de jóvenes y nuevos talentos en esa industria, el tema de la incursión en 17 países de Avianca Cargo y las nuevas rutas en Avianca Transporte de Pasajeros, que también hace que tengan una fundación para poder brindar y soportar diferentes causas sociales y ambientales. Con esto, quisiéramos finalizar la presentación de nuestro caso de estudio. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz resto de día.